Hoy vamos a empezar con la unidad 3 del programa de la materia. En esta unidad ya vamos a pasar a hablar de la ciencia en particular y no solo de conocimientos en general. Entre otras cosas, vamos a abordar el problema de definir qué es la ciencia, qué es lo que la diferencia de otros tipos de conjuntos de conocimientos y creencias, y cuáles son sus métodos y por qué deberíamos considerar o no que sus resultados son confiables. En este video vamos a hablar de la primera parte del segundo capítulo del libro de Hempel, Filosofía de la Ciencia Natural, que se titula La investigación científica, invención y contrastación. Hempel en este capítulo va a explicar de qué se trata lo que denomina el método de las hipótesis. A modo de ejemplo muy ilustrativo de cómo funciona este método en la práctica, nos va a presentar un caso histórico, el del médico húngaro Ignaz Semmelweis, y el modo en que este médico investigó un fenómeno bastante misterioso que sucedía en el hospital en el que trabajaba en la década de 1840. Resulta que en el Hospital General de Viena, donde Semmelweis estaba a cargo del área de maternidad, había muchos casos de lo que en la época se conocía como fiebre puerperal, y que hasta donde se sabía era una enfermedad que contraían las mujeres que daban a luz. La palabra parturienta suena horrible, pero es el término que aparece en el texto, y que hacía que muchas de ellas terminaran muriendo poco después del parto. El hecho de que muchas madres murieran ya era preocupante de por sí, pero lo que le llamó la atención a Semmelweis y lo llevó a investigar el tema fue el hecho de que en una de las dos salas del área de maternidad el número de casos de fiebre puerperal fuera significativamente más alto que en la otra sala. Era en la división primera donde las parturientas eran atendidas por estudiantes de medicina que hacían las prácticas en el hospital. En la división segunda, la otra sala, las pacientes eran atendidas por parteras y en esa sala llamativamente había una mortalidad mucho más baja. A Hempel le viene muy bien este caso histórico como excusa para abordar el tema de la generación y contrastación de hipótesis, porque Semmelweis imaginó unas cuantas posibles respuestas al misterio de los casos de fiebre puerperal, y el hecho de contar con dos salas separadas le permitió ir tomando nota de la correlación que pudiera existir entre las condiciones a las que estaban sometidas las pacientes en cada sala y las variaciones en la cantidad de muertes por fiebre puerperal. Pero me estoy adelantando un poco, mejor empecemos por las primeras ideas que evaluó Semmelweis al respecto. Hempel nos dice que Semmelweis empezó por considerar algunas de las explicaciones que circulaban en esa época. Cito: una opinión ampliamente aceptada atribuía las olas de fiebre puerperal a influencias epidémicas que se describían vagamente como cambios atmosférico-cósmico-telúricos, que se extendían por distritos enteros y producían la fiebre puerperal en mujeres que se hallaban de posparto. Fin de la cita. Bueno, Semmelweis rápidamente va a descartar esta primera opción porque su razonamiento fue el siguiente. Si estas influencias atmosféricas fueran la causa, afectarían por igual a las pacientes de las dos divisiones del hospital. Como sabemos, esto no era así. Además, Semmelweis advierte que de ser esta la causa, las mujeres que no llegaban a tiempo al hospital y terminaban pariendo en la calle deberían verse afectadas de igual manera. Y sin embargo, él estaba al tanto de que el porcentaje de muertes por fiebre puerperal en los casos de partos callejeros también era menor que en la división primera. Claramente, esta explicación no cuadra bien con los datos disponibles. Una segunda opinión a considerar era la que atribuía las causas de la fiebre puerperal al hacinamiento de las pacientes. Pero nuevamente nos encontramos con el problema de que esto no parece compatible con la evidencia observable, porque si la causa de la fiebre puerperal fuera el hacinamiento, teniendo en cuenta que el hacinamiento era mayor en la segunda división, la cantidad de muertes debería haber sido también mayor en la segunda división y no en la primera. Hempel menciona rápidamente otras dos conjeturas, una acerca de la influencia de la alimentación y otra sobre los cuidados generales recibidos en el hospital, descartadas por Semmelweis por el mismo motivo que las anteriores. Ninguna de ellas explica la diferencia en la cantidad de muertes entre las dos divisiones, ya que al recibir la misma alimentación y los mismos cuidados las pacientes de ambas salas, la cantidad de muertes debería ser similar si alguno de estos factores fuera la causa de la fiebre puerperal. En 1846, una comisión investigadora sugirió que el problema radicaba en lo poco cuidadosos que eran los estudiantes de medicina encargados de examinar a las pacientes en la división primera. Semmelweis se tomó en serio esta posibilidad, pero notó lo siguiente. Primero, las lesiones que pudieran sufrir las mujeres por una examinación torpe eran insignificantes en comparación con las lesiones provocadas por el mismo parto. Segundo, las comadronas encargadas de examinar a las pacientes de la división segunda no realizaban procedimientos más cuidadosos que los estudiantes de medicina en la división primera. Tercero, cuando se redujo el número de estudiantes autorizados para hacer sus prácticas de obstetricia en la división primera, aunque al principio la cantidad de muertes descendió un poco, después volvió a aumentar. Una vez más, se ve obligado a descartar una posible respuesta al dilema porque no se observan en la realidad las condiciones que deberían darse si esa respuesta fuera correcta.
Circulaban algunas explicaciones que hacían referencia a supuestas causas psicológicas de las muertes por fiebre puerperal. Una de ellas, bastante curiosa, atribuía la responsabilidad a la presencia de un sacerdote y su acólito, que frecuentemente atravesaban la división primera en su camino hacia la enfermería para dar la extremaunción a los moribundos. Se decía que ver la figura del sacerdote y escuchar la campanilla que hacía sonar el acólito al pasar por el lugar podían producir en las parturientas un estrés debilitante que las hiciera más propensas a enfermar y posteriormente morir de fiebre puerperal. Por primera vez nos encontramos con una explicación que, más allá de sonar verosímil o no, al menos resulta concordante con los hechos observables, ya que si el sacerdote fuera efectivamente el responsable del debilitamiento de las pacientes, sería de esperar que en la división segunda, por donde no pasaba el sacerdote, la cantidad de muertes fuera menor, como efectivamente sucedía. Bueno, Semmelweis esta vez no tenía motivo para descartar de entrada directamente esta hipótesis, pero tampoco quedó tan satisfecho como para no seguir investigando. Lo que se le ocurrió fue convencer al sacerdote de cambiar su ruta a través del hospital, de manera que no necesitara pasar por la división primera en su camino hacia la enfermería. Como sospecharán, este cambio no impactó en el número de muertes, por lo que la explicación, aunque era compatible con la información disponible en un principio, no resultaba compatible con la nueva evidencia obtenida al alterar la situación, suprimiendo el factor sospechoso de ser la causa del problema. Retirado el sacerdote de la escena, los números de muertes en ambas salas deberían haberse nivelado si fuera verdadera la sospecha de su influencia negativa, pero la disparidad entre la cantidad de muertes de ambas divisiones seguía ahí, con o sin sacerdote. A Semmelweis se le ocurrió entonces que quizás la posición en la que permanecían las pacientes podía influir sobre su riesgo de morir por fiebre puerperal. Como en la división primera se acostaban boca arriba y en la división segunda de costado, pensó que si la posición tenía algo que ver, entonces haciendo que las pacientes de la primera división se acostaran también de costado, eso iba a redundar en la disminución de muertes en esa división. Lamentablemente, después de un tiempo de hacer que todas las pacientes permanecieran de costado, seguía sin registrarse ningún descenso en el número de muertes en la división primera. En este punto de la historia, la casualidad entra en escena y motiva un giro muy importante en los acontecimientos. Resulta que un médico amigo de Semmelweis, que se llamaba Kolechka, muere de causas desconocidas, pero habiendo tenido síntomas muy similares a los que experimentaban las mujeres diagnosticadas con fiebre puerperal. Semmelweis se entera de que unos días antes de morir, y justo antes de empezar a mostrar síntomas de enfermedad, Kolechka se encontraba realizando una autopsia junto con varios estudiantes y uno de ellos, sin querer, le había lastimado un dedo con el escalpelo que estaba usando. Si bien en esa época no se sabía nada acerca de que en la materia orgánica en descomposición existen microorganismos que pueden causar infecciones si entran al torrente sanguíneo, a Semmelweis se le ocurrió que debía haber alguna relación entre esa herida en el dedo, que en principio parecía insignificante, y la posterior enfermedad y muerte de su amigo. A falta de un vocabulario técnico mejor, Semmelweis lo llamó envenenamiento con material cadavérico. Ok, esto podía explicar la muerte de Kolechka, pero ¿qué tiene que ver con las mujeres que morían por fiebre puerperal? Ellas no andaban haciendo autopsias ni nada parecido. Bueno, es cierto, ellas no, pero los estudiantes de medicina que las atendían en la división primera sí, y casualmente solían ir a revisarlas justo después de sus prácticas en la morgue. Ahora esto empieza a tener un poco más de sentido. Para poner a prueba su conjetura acerca del envenenamiento con material cadavérico como causante de las muertes por fiebre puerperal, Semmelweis ordenó a los estudiantes que después de examinar cadáveres y antes de revisar a las pobres parturientas, empezaran a lavarse las manos con una solución de cal clorurada, en lugar de solo lavárselas superficialmente con agua y jabón como venían haciendo hasta el momento. Semmelweis supuso que si él estaba en lo cierto, entonces este nuevo procedimiento iba a dar como resultado la disminución del número de muertes por fiebre puerperal en la división primera. Afortunadamente, esta vez los números le dieron la razón. Hempel a esta altura del capítulo ya empieza a usar el término hipótesis para referirse a las ideas analizadas como posibles soluciones al enigma que venía guiando la investigación. El concepto de hipótesis va a ser central no solo en este texto, sino en toda nuestra materia en general, y es imprescindible tenerlo extremadamente claro para hacer cualquier análisis sobre el funcionamiento de las ciencias. Muchos autores han dado distintas explicaciones acerca de cómo funciona y cómo debería funcionar la ciencia. Una de las concepciones más populares acerca de lo que se suele llamar el método científico es esta que Hempel denomina el método de las hipótesis y que también se suele conocer como el modelo hipotético deductivo. Vamos a analizar más o menos en detalle en qué consiste este modelo y esto también nos va a permitir después entender hasta qué punto este método se aplica en la actividad real de los científicos, cuáles son las críticas que se le hacen a esta concepción de la ciencia y cuáles son sus puntos fuertes y débiles en comparación con otras concepciones sobre el funcionamiento de las ciencias. Volviendo al ejemplo de la investigación de Semmelweis,
Hagamos un pequeño repaso de algunas de las hipótesis que consideró y de los razonamientos que lo llevaron a descartar cada una de ellas. Si son las influencias epidémicas las que causan la fiebre puerperal, entonces es similar la mortalidad en ambas divisiones del hospital. No es similar la mortalidad en ambas divisiones del hospital. Por lo tanto, no son las influencias epidémicas las que causan la fiebre puerperal. Si es la alimentación lo que causa la fiebre puerperal, entonces es similar la mortalidad en ambas divisiones del hospital. No es similar la mortalidad en ambas divisiones del hospital, por lo tanto, no es la alimentación lo que causa la fiebre puerperal. Si es el sacerdote el responsable de la mayor mortalidad en la división primera, entonces se equipara la mortalidad de ambas divisiones al evitar que pase el sacerdote. No se equipara la mortalidad de ambas divisiones al evitar que pase el sacerdote, por lo tanto, no es el sacerdote el responsable de la mayor mortalidad en la división primera. Vemos que una y otra vez se repite la misma estructura. Si tal factor fuera la causa de la fiebre puerperal, entonces debería darse tal fenómeno observable. Ese fenómeno no se da, por lo tanto ese factor no es la causa de la fiebre puerperal. Retomando lo que vimos sobre formas de razonamientos deductivos en la unidad 2, podemos expresarlo así. Si P, entonces Q. No Q, por lo tanto, no P. Este esquema de razonamiento es el que llamamos modus tollens, que, igual que modus ponens, es un tipo de razonamiento deductivamente válido. Es extremadamente importante que esto quede muy claro, así que lo voy a repetir. El razonamiento involucrado en la refutación de una hipótesis, es decir, en el descarte de una posible explicación a un fenómeno, es un esquema de razonamiento deductivamente válido, lo que significa que siempre que las premisas sean verdaderas, vamos a tener la garantía de que la conclusión va a ser verdadera. Siempre que la premisa condicional sea verdadera y que la negación del consecuente sea verdadera, la conclusión, que consiste en la negación del antecedente, sabemos que va a ser verdadera. Repasemos rápidamente la cuestión de los valores de verdad. Las premisas son enunciados y, como sabemos, su valor de verdad depende del valor de verdad de los enunciados simples y de las conectivas lógicas que los acompañan. Los enunciados condicionales, como el de la primera premisa, solo son falsos cuando su antecedente es verdadero y su consecuente es falso. Los enunciados que incluyen una negación, como el de la segunda premisa y el de la conclusión, son verdaderos cuando el enunciado que niegan es falso. Entonces, si sabemos que el enunciado condicional, si P entonces Q, es verdadero, y sabemos que no Q es verdadero, no tenemos dudas de que no P también es verdadero. Dicho con otras palabras, si sabemos que es cierto que si nuestra hipótesis fuera verdadera se daría determinado fenómeno observable, y sabemos que es cierto que ese fenómeno no ocurre, entonces debemos admitir que nuestra hipótesis resultó ser falsa, porque el modus tollens nos garantiza que su negación es verdadera. ¿Por qué es tan importante este punto? Bueno, porque como vamos a ver más adelante, esto no va a ocurrir con los casos en que las hipótesis se confirman. Existe una asimetría lógica entre los procesos de refutación y de confirmación de las hipótesis, porque en la refutación interviene un esquema de razonamiento deductivamente válido y en la confirmación no. Chan. Si alguno de ustedes entró en pánico al enterarse de que los razonamientos involucrados en la confirmación de hipótesis no son deductivamente válidos, les tengo una buena noticia y una mala. Primero la mala. Efectivamente, como habrán sospechado, eso significa que nadie nos garantiza que la hipótesis confirmada sea la respuesta correcta al misterio que intentábamos resolver. Aunque encontremos muchísima evidencia a favor de una hipótesis, en cualquier momento podría aparecer nueva evidencia que la refute, y eso nos obligaría a replantearnos el problema y tratar de descubrir qué fue lo que salió mal. La buena noticia es que de todos modos, la confirmación de una hipótesis nos puede dar buenas razones para considerarla verdadera, al menos provisoriamente. Si bien, como acabamos de decir, no vamos a tener ninguna garantía absoluta acerca de la verdad de una hipótesis confirmada, sí podemos tener un grado mayor o menor de respaldo para esa hipótesis, por lo que vamos a contar con criterios que nos van a permitir evaluar el grado de confianza que sería sensato tener respecto de la posible verdad de una hipótesis. Supongo que todos alguna vez habrán escuchado el argumento de que la ciencia un día dice una cosa, otro día dice otra, para llegar a la conclusión de que entonces la evidencia científica no es algo muy importante y que después de todo cualquier opinión sobre un determinado asunto vale más o menos lo mismo, porque todos nos podemos equivocar y nadie es dueño de la verdad y esas cosas. Ese argumento es muy tentador porque parte de algo que es cierto, que es que las teorías científicas se renuevan constantemente y nunca sabemos si las teorías actuales no van a ser refutadas mañana. Pero hay un punto importante que esa posición pasa por alto. No todas las teorías que aún no fueron refutadas corren el mismo riesgo de ser refutadas en el futuro, ni todas las teorías encajan igual de bien con la evidencia disponible actualmente.
De hecho, la hipótesis que vimos que Semmelweis logró confirmar, la que decía que el envenenamiento con material cadavérico causaba las muertes por fiebre puerperal, en su momento fue un enorme avance porque permitió reducir el número de muertes haciendo que los estudiantes se lavaran las manos con solución de calclorurada antes de revisar a las pacientes. Pero no solo hoy en día ya no se usan los conceptos de material cadavérico o fiebre puerperal porque fueron reemplazados por otros más exactos, sino que el propio Semmelweis, poco después de confirmar su hipótesis, sintió la necesidad de modificarla. Y no fue porque hubiera surgido nueva evidencia que indicara que el material cadavérico en realidad no generara fiebre puerperal, sino porque su hipótesis solo explicaba la diferencia en la cantidad de muertes entre las dos divisiones, pero no explicaba los casos de fiebre puerperal que seguían ocurriendo, aunque en menor cantidad, a pesar de las nuevas medidas de higiene, ni los casos que ocurrían en la división en la que eran las parteras, cuya rutina no incluía prácticas con cadáveres, las que atendían a las pacientes. Había descubierto una causa de las muertes por fiebre puerperal, pero evidentemente tenía que existir también alguna otra forma de contraer la enfermedad. Su nueva hipótesis sostenía que también la materia pútrida proveniente de organismos vivos podía causar el tipo de envenenamiento que se conocía como fiebre puerperal. ¿Cómo puso a prueba Semmelweis esta nueva hipótesis? Bueno, supuso que si las parturientas sanas eran revisadas luego de que él y sus estudiantes atendieran a una paciente con cáncer de cuello uterino ulcerado, sin higienizarse primero las manos con la misma solución de calclorurada que usaban después de haber tocado cadáveres, entonces la proporción de esas parturientas sanas que desarrollaran síntomas y murieran sería mayor que la de otras parturientas sanas que no hubieran estado expuestas a posibles restos de tejido pútrido provenientes de la paciente con cáncer. Efectivamente, 11 de las 12 pacientes revisadas a continuación de la paciente con cáncer murieron poco después. En la actualidad vemos a Semmelweis como un héroe de la historia de la medicina y su nombre surge en cualquier clase acerca del método científico, pero el pobre Ignaz no recibió en vida el reconocimiento que merecía. Muy por el contrario, su compromiso con la tarea de mejorar las prácticas médicas para evitar lo más posible la mortalidad de las mujeres que daban a luz tuvo costos personales enormes para él. Para empezar, sus colegas, y en particular sus superiores, no se sintieron muy cómodos con el hecho de que un médico que venía de otra ciudad les viniera a decir cómo hacer las cosas, y tampoco les simpatizaba en absoluto la insinuación de que era su falta de higiene la que estaba causando la muerte de tantas mujeres. Lamentablemente, el orgullo herido del establishment médico fue más fuerte que su preocupación por la salud de las mujeres, así que no solo sus recomendaciones acerca de la desinfección de manos fueron rechazadas de plano, sino que incluso fue expulsado del Hospital General de Viena. Volvió entonces a su Budapest natal, pero convencido de la importancia de la implementación de la desinfección de manos para evitar las muertes de las pacientes por este tipo de infecciones, siguió intentando por todos los medios convencer a la comunidad médica de que la causa de la fiebre puerperal era el envenenamiento con material orgánico pútrido. Todos sus intentos fueron en vano. Fue internado contra su voluntad en un hospital psiquiátrico en el que murió 2 semanas después de haber ingresado. Irónicamente, tras recibir una golpiza por parte de los guardias del hospital, a causa de la infección de sus heridas, sufrió una horrible muerte muy parecida a las de aquellas mujeres a las que había intentado salvar. El triste final de la vida de Semmelweis no es parte del relato de Hempel en este texto, porque por el momento solo nos interesaba analizar la cuestión de la generación de hipótesis y su contrastación, pero aunque no vayamos a profundizar ahora en ese tema, puede ser una buena idea tener presente que la historia real de la ciencia es un asunto complejo que abarca mucho más que las ideas sometidas a contrastación con la evidencia observable. Y en los distintos procesos que llevan a que un determinado descubrimiento se incorpore o no al conjunto de conocimientos avalados por la comunidad científica de un cierto momento histórico, intervienen también factores como los prejuicios acerca de quien realiza el descubrimiento. Recordemos que Semmelweis era húngaro, así que en la comunidad médica de Viena jugaba de visitante, el orgullo personal de los expertos a quienes ese descubrimiento pone en Orsay, y la poca importancia dada a la vida de las mujeres. En cuanto expulsaron a Semmelweis del hospital, volvieron a aumentar muchísimo las muertes porque se dejó de exigir a los estudiantes que se desinfectaran las manos antes de atenderlas. La manera en que los prejuicios, los intereses políticos y otros factores no estrictamente científicos impactan sobre el funcionamiento de la ciencia va a ser un tema que vamos a abordar más adelante en la materia. Pero para poder entender la complejidad del panorama más general de la actividad científica como actividad humana atravesada por diversas problemáticas sociales, primero necesitamos tener una idea bastante clara de este, digamos, modelo de juguete de la ciencia, en el que parece que la investigación científica ocurre en el vacío, que todo el mundo actúa de manera muy racional y que el único fin de todos los involucrados es la búsqueda de la verdad. Veámoslo por ahora como una especie de maqueta muy simplificada a la que de a poco, con el correr de las clases, le vamos a ir agregando cada vez más elementos para ir acercándonos lo más posible
hacernos una idea de la enormemente compleja ciudad que es la ciencia en el mundo real contemporáneo.